Muy buenos días, capitán. Saludo extensivo para toda la familia de Derecho y Propiedad, incluidos nuestros afiliados, invitados especiales que nos acompañan el día de hoy y pues los colegas que hacemos parte de la empresa Derecho y Propiedad. Como ya les dijo el capitán, mucho gusto, mi nombre es Angie Zulay Molina y el tema que vamos a tratar el día de hoy son los medios de prueba y la prueba anticipada en materia penal. Bueno, siguiente. Ya iniciando el tema, debemos saber qué son los medios de prueba y para qué nos sirven. Entonces, inicialmente, los medios de prueba son instrumentos y órganos que le suministramos al juez de conocimiento. En materia penal, pues hablamos de juez de conocimiento, el juez que tiene en sus manos el desarrollo del proceso hasta llegar a la etapa de juicio y quien va a proferir una sentencia, bien sea de carácter condenatorio o absolutorio en contra de una persona que esté vinculada por alguna conducta que se le esté indicando. Para el doctrinante, el doctor Jairo Parra Quijano, los medios de prueba pues, son esos instrumentos que le suministramos al juez y consisten en la declaración de parte, el juramento, el testimonio, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos y los indicios. Siguiente. ¿Para qué nos sirven esos medios probatorios? Entonces, como ya hemos dicho, son herramientas que llevan a saber si un hecho es real o falso y que nos lleva a tener una certeza si el derecho que estamos solicitando en realidad nos pertenece o estamos usurpando un derecho de otra persona. Ya en materia penal, los medios probatorios nos sirven, bueno, nos sirven para demostrarle al juez que llegue a aseverar con probabilidad de verdad o más allá de toda duda razonable que el hecho por el cual se va a condenar o absolver a una persona de un hecho existió o no. Entonces nos sirven para demostrar y probar que ese hecho que se está indicando en realidad sí lo cometió esa persona, si es responsable o no. Siguiente. Bueno, ¿qué principios rigen la prueba en materia penal? Entonces nos dice, los principios rectores son la pertinencia, la admisibilidad, la publicidad, la contradicción y la inmediación. Cuando hablamos de pertinencia, hablamos acerca de que los elementos materiales probatorios y evidencia física legalmente obtenida se refiere directamente a los hechos o circunstancias relativas a la conducta que se puede demostrar con estos elementos. Eso es la pertinencia. La pertinencia es que el elemento demuestre un hecho o una. Doctora. Doctora, se quedó sin sonido, porfa, verifica. Ahí, qué pena, ahí ya. Ya, correcto. Entonces, retomando, hablamos que los principios que rigen la prueba penal es la pertinencia, la admisibilidad, la publicidad, la contradicción y la inmediación. Entonces, la pertinencia en materia penal, los elementos materiales probatorios y evidencia física legalmente obtenida son pertinentes cuando nos llevan a demostrar que una circunstancia es relativa, se puede ligar a la conducta desde el punto de vista de que con ese elemento podemos demostrar que se cometió un hecho o que sirvió para la comisión del delito. Desde el punto de vista de la admisibilidad, se dice la norma que toda prueba pertinente es admisible. Es decir, tiene que cumplir unos requisitos para esa admisibilidad. Y la excepción es que cuando no es admisible la prueba, cuando cause un grave perjuicio a una persona, genere confusión en lugar de claridad en el proceso, o sea injusta o dilatoria del procedimiento. Y la publicidad, cuando hablamos de publicidad en materia probatoria, es que ese elemento que se está trayendo a juicio
tiene que ser conocido para todos los integrantes del contradictorio. Entonces, un ejemplo, un elemento que descubre la fiscalía, pues lo debe conocer la defensa, lo debe conocer la representación de víctimas, debe ser público para todas las partes, el Ministerio Público. En cuanto al principio de contradicción, es que todas las pruebas que se contemplan en el juicio, pues deben estar sometidas a la contradicción, es decir, la defensa puede ejercer la contradicción sobre unas pruebas, sobre todas las pruebas, en el momento en que un ejemplo, están en el juicio y se toma un interrogatorio, la defensa tiene el deber también de preguntar y de indagar si lo que el testigo está afirmando pues es cierto o no. Y en cuanto a la inmediación, al principio de inmediación, pues que debe ser obtenido de manera legal. Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora de la prueba testimonial. ¿Qué es la prueba testimonial? Es un medio de prueba que consiste en el relato que un tercero le hace al juez sobre el conocimiento que tiene de un hecho en general en relación con el caso de su conocimiento. La prueba testimonial la podemos encontrar en la Ley 906 de 2004 en su artículo 383, y sobre las reglas del conocimiento que debe tener la persona nos habla el artículo 402. ¿Qué requisitos debe tener la prueba testimonial? Debe cumplir los siguientes requisitos. El testigo debe ser capaz, por regla general, toda persona está en capacidad de rendir testimonio siempre que pueda percibir o recordar y relatar la información que tenga en su conocimiento. Esto lo encontramos en el artículo 402 de la Ley 906, donde claramente nos indica qué aspectos sobre los cuales debe declarar el testigo, es decir, el testigo debe ser un testigo directo o personal que hubiera tenido o que hubiera observado o percibido lo que aconteció sobre lo que va a declarar. Asimismo, existe la obligación de declarar. Cuando hablamos de la obligación de declarar, nos referimos a que todo ciudadano colombiano está obligado a rendir testimonio. Esto lo encontramos en el artículo 383 de la Ley 906, donde nos dice que toda persona está obligada a declarar o a rendir un testimonio bajo la gravedad del juramento, salvo unas excepciones que pueden ser legales o de rango constitucional. Asimismo, este testigo, en caso de que el testigo se niegue a concurrir, a rendir a dar conocimiento, dar fe de lo que conoce, este puede ser a través del juez, por una orden judicial, aprehendido y conducido a la sala de audiencias para rendir su testimonio. Si el testigo es renuente a declarar, puede ser incluso, el juez puede ordenar el arresto hasta por 24 horas, y si persiste en la negativa, se puede llegar a procesar por el delito de obstrucción a la justicia, y ese delito puede darle un arresto de 1 a 30 días, y lo encontramos en el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, si su comportamiento afecta el orden y la marcha de los procedimientos, pues puede ser sancionado por desacato. Eso, dentro de las facultades que tiene el juez, puede realizar esas sanciones que les acabo de indicar. Siguiente. Bueno, para profundizar un poco acerca de las excepciones al deber de declarar, yo les decía que hay unas excepciones de carácter constitucional y unas excepciones de carácter legal. Cuando hablamos de excepciones de carácter constitucional, pues son porque están dentro de la Constitución. Entonces, el artículo 267 de nuestro ordenamiento, de nuestra Constitución Política, dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo
o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de sanguinidad o civil o segundo civil o primero afinidad. Esto es de carácter constitucional. Y en cuanto al carácter legal, el artículo 385 de la ley 906 nos habla de que están exentos de declarar cualquier persona que por su profesión, ocupación u oficio tenga el deber de guardar el secreto profesional. En este campo entramos los abogados con su cliente, que guardamos un secreto profesional, el médico con el paciente, el psiquiatra, el psicólogo, un terapista, el trabajador social con su entrevistado, el contador público con su cliente, el periodista con su fuente. Estas son las excepciones de carácter legales al deber de declarar. Siguiente. Cuando estamos en el juicio oral, tomando ya el testimonio de ese testigo, hay unas modalidades en que se puede impugnar la credibilidad del testigo. Estas modalidades las encontramos de manera taxativas en el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal y nos habla de que esa se puede impugnar con la finalidad de cuestionar delante del juez la credibilidad del testimonio con relación a varios aspectos. Entonces ahí nos habla de 6 aspectos, aquí les voy a mencionar los más relevantes. Entonces, cuando dice que la naturaleza inverosímil o increíble del testimonio, es decir, que el testigo o no, con su versión no es coherente. La capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar el hecho sobre el cual está declarando. Entonces, cuando hablamos de esa capacidad, podemos ir, digamos, un testigo que sufre de alguna enfermedad que no le permite recordar de manera clara, precisa, perdería credibilidad ese testigo. O un menor de edad que no tenga capacidad de determinarse, que es fácil de manipular su versión. Esas son algunas de las modalidades por las cuales se puede impugnar el testimonio. Además, por lo menos cuando se nota que el testigo está parcializado, que lo prepararon para que vaya y diga cosas, también se puede restar credibilidad a ese testimonio y se puede impugnar el mismo. Cuando el testigo se contradice en sus afirmaciones, eso que cuando el abogado en el contrainterrogatorio hace preguntas encaminadas a verificar si el testigo es coherente con lo que dice y el testigo no es coherente y se contradice y cae en error y trata de arreglarlo, pero no. Esa es una manera para que se reste credibilidad a ese testimonio y se pueda impugnar. Siguiente. Ahora vamos a hablar en detalle sobre la prueba pericial. ¿Qué es la prueba pericial? La prueba pericial es toda prueba que procede, para que se efectúe sea necesaria una valoración de carácter científico, técnico, artístico o especializados. Entonces, la encontramos en el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal y estas pruebas van precedidas de un informe pericial que debe presentar el perito, bien sea un perito de la fiscalía o el investigador, el médico legista que hace un examen a una víctima sobre unas lesiones, van precedidas de un informe, el cual se puede ampliar en el juicio. Siguiente. Admisibilidad del testimonio pericial. Cuando hablamos sobre la admisibilidad del testimonio, nos estamos refiriendo a que debe cumplir unos requisitos. ¿Qué requisitos son? Que la prueba pericial debe ser relevante y conducente, es decir, que lo que se pretenda demostrar con esa pericia sea claro para darle luces al juez sobre cómo acontecieron los hechos que él está investigando y que el juez está que tiene en su conocimiento para emitir una sentencia. Que el testimonio pericial sirva de ayuda al juez. Es decir, hay temas muy técnicos. Yo tuve un proceso por tráfico de hidrocarburos
aquí en Villavicencio, yo era la parte defensora y defendíamos a unos policías. Ellos hicieron un procedimiento y les atacaron unos hidrocarburos. Entonces, tuvimos que utilizar un perito químico para demostrar de que el procedimiento que hizo la policía, que hizo la incautación de esos barriles de gasolina, no cumplían con unos protocolos, que era la cadena de custodia, el PIPH. Entonces, al juez tuvimos que mostrarle, como el juez no es perito químico, ni es una persona ilustrada en hidrocarburos, ni nada de eso, pues al juez, a través de ese perito, le dijimos por qué el procedimiento estaba mal hecho, por qué los policías no tenían nada que ver en el delito que se les estaba indicando, y se le dieron unas luces pues para que la decisión que él tomara pues fuera favorable a lo que nosotros pretendíamos. Entonces eso es lo que se busca con el peritaje, que el juez siente una opinión sustentada técnicamente sobre lo que se le pone de presente para que él emita una decisión. Bueno, ¿qué requisitos acompaña esta admisibilidad? Recordemos que en el proceso penal se adelantan unas etapas. Entonces tenemos la audiencia de acusación, que es la audiencia en la cual la Fiscalía descubre los elementos materiales probatorios y evidencia física legalmente obtenida que pretende hacer valer en juicio. La audiencia de acusación es donde la Fiscalía hace ese descubrimiento. Y la audiencia preparatoria es la audiencia donde la defensa tiene ahora el trabajo de descubrir sus elementos materiales probatorios, es decir, darle publicidad a los elementos que él pretende hacer valer en juicio. Ahí mismo se nombra cuáles son los documentos que se pretenden hacer valer y a través de qué testimonios se van a introducir en el juicio para que sean tenidos en cuenta, para que sean admitidos como prueba. Siguiente. Bueno, el perito a la hora de dar su concepto u opinión se vale de unas fuentes. Entonces, ¿qué son las fuentes? Las fuentes son el mecanismo que tiene el perito para dar su concepto. Entonces, entre las fuentes encontramos tres. La observación directa. Un ejemplo de la observación directa es decir, una escena de crimen donde se hace el levantamiento de un cuerpo y en ese sitio queda, ay, disculpen. Son dos gallinas con 18. Llegó la gallina barata. Llegó la promoción. Qué pena con ustedes. Bueno, qué pena con ustedes. Es un tomate. No se preocupe, doctora, sabemos de cuando Estamos en la casa puede pasar esas cosas. Sí, señor. Bueno, volviendo al ejemplo, en una escena del crimen, llegan los médicos de medicina legal a hacer el levantamiento del cadáver y pueden encontrar en esa escena sangre, fluidos, vainillas, armas blancas, etcétera. Entonces, la observación directa del sitio de los hechos le da, en el momento del juicio, y que en el momento en que se esté interrogando a ese perito, él va a hablar de lo que él percibió en el momento de la escena. Así habían la posición en que cayó el cuerpo, nos dice de que forcejeó, de que se defendió, etcétera. Por el otro lado, por el lado de la percepción en el juicio, esto es algo especial, se nombra en el artículo 396, no lo he visto en la práctica, que es que el perito da un concepto de lo que él percibe en el juicio, pero en la práctica pues nunca he visto que haya un perito sentado escuchando qué dicen todos los que participan en el juicio para dar su concepto, ¿no? Pero la ley lo permite y lo contempla y está reglamentado en el artículo 396 de la ley 906. Asimismo, está la fuente en relación con los hechos o datos que no constituyen evidencia. ¿Qué es eso? Eso quiere decir de que un perito apoya su concepto o su opinión en datos técnicos. Un ejemplo, que la Universidad de Stanford en Estados Unidos hizo una investigación
y dice que cuando sucede tal cosa hay más probabilidades de que haya pasado de esta manera. Apoya su opinión conforme otras evidencias técnicas en esa materia, no necesariamente algo legal, sino algo más de carácter investigativo o por lo menos nosotros los abogados nos apoyamos de la doctrina, nos apoyamos de otras fuentes del derecho. Entonces lo mismo hacen los peritos, se apoyan de otras fuentes para asentar su opinión. Siguiente. Bueno, en cuanto a esa opinión pericial, ya decíamos que es el concepto que da el perito. Sin embargo, hay una técnica, y yo escribí en esta positiva a modo de recomendación, que dice la técnica. Dice que cuando tenemos nuestro perito en juicio, y él va, digamos, yo llevo el perito, como defensa llevo el perito. Entonces dice que lo primero que debemos hacer es que el perito primero dé su conclusión u opinión frente al tema que se le puso en estudio, y primero da su opinión y luego ahí sí manifiesta o explica en base a qué dio esa opinión en relación a lo que se le está poniendo de presente al juzgador. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad es evitar que el juez se distraiga o se aburra o los integrantes sientan cansancio, ¿no? Porque finalmente un perito es una persona que va a hablar de un conocimiento técnico específico en un área, y pues como nosotros no lo manejamos a profundidad como si lo maneja una persona especializada, pues no va a llamar tanto la atención. Entonces, por eso, a modo de recomendación, se sugiere que el perito manifieste primero su opinión y después explique cuál fueron las bases por las cuales llegó a esa conclusión. Asimismo, pues el perito está en el deber de explicar cuáles fueron los principios científicos en los que fundamentó sus verificaciones. También el perito debe detallar la naturaleza de su investigación, sus deducciones o cálculos. Entonces, ya dependiendo del tipo de perito, pues va a hablar el método que utilizó. Un ejemplo, un psicólogo va a hablar qué método utilizó para llegar a una conclusión. Y así, cada perito pues dice cómo llegaron a esas conclusiones de manera técnica, a fin de que el juez tenga conocimiento del procedimiento que él realiza para dar esa opinión pericial. Siguiente. Listo. Vamos a hablar de la prueba física y prueba demostrativa. Cuando hablamos de prueba física nos estamos refiriendo a la misma evidencia física. ¿Qué es la evidencia física? Es la evidencia real. Son los elementos materiales probatorios que son tangibles, que están directamente vinculados con la controversia del caso. Entonces, como les decía en el ejemplo anterior, en la escena del crimen, fluidos, armas, videos, todo elemento que sirva para dar unas luces de cómo sucedió y quién puede ser el responsable de la controversia que se le está poniendo de presente al juez para una decisión. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas físicas y pruebas demostrativas? El artículo 275 de la ley 906 de 2004 taxativamente señala algunos de esos elementos y nos dice, por ejemplo, que son las huellas, rastros, manchas, residuos, armas, instrumentos o cualquier objeto utilizado para llevar a cabo la actividad criminal. También pueden ser dineros o bienes provenientes de la ejecución de una actividad ilícita. Esta es una de las explicaciones por qué, por lo menos a los narcotraficantes, se les decomisa propiedades, porque fueron adquiridas con producto de una actividad ilícita. Asimismo, en ese artículo nos habla de los mensajes de datos, el intercambio electrónico, correos, telegramas, fax, grabaciones, filmaciones, fotografías, y finalmente nos dice la norma que puede ser
elementos materiales probatorios, cualquier elemento similar a los anteriores, similar a los anteriores, encaminados a demostrar directamente que con ayuda de ese elemento pues se valieron para llevar a cabo una conducta punible. Siguiente. Siguiente. Listo. Bueno, ¿cuáles son las bases para que esa evidencia pueda ser admisible? Entonces, como estábamos hablando que en los principios del derecho penal en relación con la prueba, nos habla de la admisibilidad. Entonces, todos los elementos que se van a hacer valer en juicio, pues primero deben ser descubiertos debidamente y ser admitidos en la audiencia preparatoria o en la audiencia de acusación. Y cuando se está en juicio oral, pues el testigo que acredita que observó o conocía el objeto previamente, pues se le pone presente y se le indaga si efectivamente conocía ese objeto, si puede describirlo, si lo puede reconocer, si efectivamente fue el que observó el día de los hechos, si en caso de que sea un policía judicial o una persona, un funcionario con funciones de policía judicial, a ese funcionario se le indagaría si es el mismo que él observó, si está en la misma condición en que él lo dejó, pues digamos en caso de que haya sido quien hizo la cadena de custodia o quien participó en el proceso de esta. Siguiente. Bueno, acá vamos a hablar de la cadena de custodia, que es algo muy importante en materia probatoria. ¿Por qué es importante? Porque nos sirve para establecer la ubicación y el manejo y estado de preservación y cuidado que se le ha dado bien sea al elemento material probatorio, incluso a la escena, y se encuentra reglamentado en el artículo 454 del Código de Procedimiento Penal. Un ejemplo de cuando vemos cadena de custodia. Digamos, en un accidente de tránsito, se tiene conocimiento de que, por lo general, se deben dejar los vehículos que participaban en el accidente en el mismo estado en que quedaron después del choque, no se deben mover. ¿Cuál es el objeto de eso? Es preservar la escena para determinar efectivamente responsabilidades y calcular otras cosas. Entonces, a qué velocidad iba, quién fue quien cometió, quién omitió el deber objetivo del cuidado y provocó el accidente, para indagar responsabilidades. Para eso es muy importante la cadena de custodia. Otras modalidades en que vemos la cadena de custodia es, por ejemplo, un ejemplo, la policía hace una incautación de sustancias estupefacientes o alucinógenas. Esas sustancias pues son embaladas, rotuladas y selladas, y el policía judicial que hace ese procedimiento la lleva a un laboratorio para saber con exactitud y de manera técnica a qué grupo pertenece esa sustancia, o dar con certeza si es si pertenece al grupo de marihuana, cocaína, etcétera. Entonces, para eso es muy importante la cadena de custodia, y pues si esa cadena de custodia se cumple en debida forma, la prueba es totalmente admisible y puede ser controvertida en juicio para aclarar efectivamente si ese elemento material probatorio puede llegar a ser sometido a contradicción. Siguiente. En este caso, vamos a hablar de la prueba demostrativa. Como tal, no es una prueba, pero sí es un medio tangible que se le presenta al juez para ilustrar o clarificar el testimonio, el peritaje o la evidencia. En el caso que yo les decía del tráfico de hidrocarburos, eso no sucedió acá en Villavicencio, sino sucedió en Iniria, Guainía, y sobre el río Iniria. Entonces, en ese caso, se utilizó, el investigador de la defensa utilizó como evidencia demostrativa unas diapositivas
para ilustrar al juez sobre el recorrido que hicieron sobre el río los policías. Entonces, el policía judicial se dirigió al sitio donde ocurrieron los hechos y hizo un recorrido por el río para calcular el tiempo que se demoraba una lancha en unas condiciones similares en hacer el recorrido para llegar hasta donde fueron capturados. Entonces, ¿cuánto se demoraron? En ese caso, había unas circunstancias especiales. Los policías decían que ellos no pudieron informar que iban con un procedimiento porque habían condiciones climáticas de tiempo y porque la señal de comunicaciones era muy mala y no había recepción de señal, por eso no pudieron informar a sus superiores. En la evidencia demostrativa que utilizó el investigador para ilustrar al juez, se le mostró el recorrido en diapositivas, a través de un videobeam, se le mostró cuál fue el recorrido que hicieron los policías, se le mostró qué antenas de telecomunicaciones habían y se pudo evidenciar a través de esa evidencia que la mayor parte del recorrido, ni siquiera después de que ha pasado tiempo de eso, había señal. O sea, actualmente ese sitio se encuentra casi en las mismas condiciones que para la época en que sucedieron los hechos. No hay recepción de señal, ya que solamente hay 2 antenas de comunicaciones y están a no sé cuántos kilómetros. Gracias a esa evidencia demostrativa, pues también se apoyó para ilustrar al juez y en el momento pues en que él hiciera la valoración de los elementos, tuviera más claro cómo acontecieron los hechos. Siguiente. Bueno, ya aquí vamos a hablar de la prueba documental, que es otro medio de prueba. Y para la prueba documental, ¿qué es la prueba documental? Es una evidencia constituida por escritos, manuscritos, mecanografiados, impresos, grabaciones. Dentro de esa prueba documental no solamente entran los documentos, sino también entran las grabaciones, los audios, incluso fotografías, mensajes de datos, hasta una radiografía, ecografías, todos esos elementos son tenidos en cuenta como pruebas documentales. Siguiente. Bueno, ¿cómo se da la autenticidad del documento? Por regla general se presume la autenticidad de todos los documentos del que se tiene certeza sobre la persona que elaboró. ¿Cuándo se pone a prueba esa autenticidad? Cuando una de las partes involucradas pues dice que no es auténtico y demuestra al juez cuáles son las razones para que éste alegue la autenticidad o la falta de autenticidad de un documento. Entonces, la regla general es que se presume auténtico salvo prueba en contrario. Asimismo, se presume auténtico todo documento de aceptación general. Un ejemplo de documentos de aceptación general es cuando vamos al centro comercial, nos dan el ticket de transporte. Se presume que ese documento es auténtico. Lo mismo el pasaje, el soporte del pasaje aéreo, el recibo del cajero automático. Se presume la autenticidad de esos documentos porque sabemos de dónde provienen y no necesitamos controvertirlo. Siguiente. ¿Cuáles son los métodos de autenticación de los documentos? Entonces, en materia penal, cuando se está en un debate, en juicio oral público concentrado y contradictorio, se dice que en la audiencia preparatoria vamos a llamar un testigo y a través de ese testigo vamos a introducir a juicio un documento, por ejemplo. Entonces, en el momento en que se está haciendo el acervo probatorio a ese testigo, se le reconoce, por ejemplo, es el perito, bueno, no un perito, un técnico de la Fiscalía o del CTI que elaboró un dictamen. A esa persona, pues, se le pone de presente el dictamen, si lo reconoce, si él fue el que lo elaboró. Se le puede preguntar si es de si él lo hizo, si esa es su firma, etcétera. Entonces, a través del reconocimiento
que hace la persona, pues se puede decir que se puede determinar la autenticidad. Asimismo, el reconocimiento que hace la contraparte nos puede indicar que es auténtico. Hay otros aspectos en que se puede autenticar un documento pues mediante una firma certificadora de firmas. En materia penal ya eso encaja para otro tipo de delitos, se utiliza ese mecanismo. También se puede autenticar mediante el informe de un experto en la respectiva disciplina. Entonces esto lo vemos, por ejemplo, en un delito de se me olvidó, falsificación en documento público. ¿Cómo podemos autenticar un documento? Pues con un cotejo que nos diga si efectivamente la persona que dice que no es de su propiedad firmó o no y se reconocen las firmas o las letras mecanográficamente, si sí corresponde a la misma persona que está diciendo que lo elaboró y la que no. Esos son los mecanismos para autenticar un documento, pero la regla general es que se presumen auténticos cuando se conoce de quién proviene. Siguiente. Listo. ¿Qué es la regla de mejor evidencia? Como su nombre lo indica, pues es la mejor evidencia, ¿no? La ley nos exige que se debe presentar el, el documento en el área documental, se le da prioridad pues al documento original. Entonces, si yo voy a hacer valer un documento, pues en lo posible aportar el original, salvo, como todo tiene su regla general, asimismo tiene su excepción, ¿no? Entonces, salvo que sea un documento público o un duplicado auténtico. Entonces, un ejemplo claro de eso es el registro civil de nacimiento. Un registro civil de nacimiento, un duplicado auténtico, es como, tiene la misma connotación que el original que le entregan a la mamá cuando registra al bebé por primera vez. Asimismo, los documentos voluminosos de los cuales se requiere solo una parte. Esto lo vemos en materia penal. Ustedes saben que se pueden llevar varios procesos, que un delito o una conducta puede tener varias connotaciones en materia disciplinaria, en materia penal. Como sabemos que la materia disciplinaria es un poco más ágil y más rápida, ese expediente disciplinario a veces se puede pedir el traslado de esas pruebas al área penal y ya teniendo el expediente en el expediente disciplinario dentro del proceso penal, podemos indicarle al juez qué es lo que necesitamos hacer valer o qué parte de ese expediente es la que nos sirve para apoyar nuestra teoría del caso. Otra excepción a la regla de mejor evidencia son los documentos estipulados. ¿Qué es una estipulación? Yo sé que como hay abogados que sí manejan el área penal, hay otros que no. Las estipulaciones es donde las partes, lo que es la fiscalía y la defensa, acuerdan estipular ciertos documentos, o sea, acuerdan que sobre esos documentos no se va a hacer un debate probatorio porque sería un desgaste o por economía procesal, simplemente para qué voy a desgastarme en un arraigo. Entonces simplemente se estipula que sobre eso no va a haber un debate. ¿Para qué me voy a desgastar debatiendo unos antecedentes? Se estipula que esos antecedentes no van a ser debatidos porque se tienen como si fuera una prueba ya. Entonces entra directo como prueba gracias a la estipulación que hacen las partes. Así se puede hacer con más elementos, ¿no? Pero en regla, por lo general, se hace con esos básicos. Siguiente. Bueno, acá les traigo un ejemplo. Dice, por lo menos en un cheque. Entonces, se le indaga a la persona que creó el cheque, si este lo llenó, si lo firmó, si es el mismo que él tuvo cuando en su poder, si es el mismo original, si el documento está en las mismas condiciones similares al que él recuerda que emitió en la fecha en que hizo la respectiva firma. Siguiente. Ahora bien, profundizando en la prueba de referencia,
en materia penal la prueba de referencia es siguiente. Las pruebas de referencia nos llevan a tener, a darle al juez un referente sobre qué se pretende demostrar con esa prueba que se quiere que se admita. Entonces, toda declaración realizada por fuera del juicio oral, que no sea posible practicarla en juicio y que no sea sometido a las reglas de contradicción, pues es una prueba de referencia porque no se puede ejercer sobre ella esos principios de contradicción, o sea, no se pueden controvertir. Entonces, esas pruebas que son practicadas por fuera del juicio y que se quieren que se tengan en cuenta dentro de una valoración que haga el juez, estarían como prueba de referencia. Un ejemplo de esto es que un testigo se le tomó una declaración por escrito y el testigo falleció y no puede venir al juicio a ratificar lo que él dijo en esa declaración. La declaración se puede introducir, pero como prueba de referencia, más no se puede admitir plenamente que lo que ahí dice está escrito en piedra y no, simplemente lo admite como referencia, más no se le da todas las prioridades, toda la prevalencia que tiene una prueba que debidamente está controvertida en juicio. Siguiente. Listo, frente a la pertinencia y a la admisibilidad de la prueba de referencia, nos dice que pues la prueba de referencia está exenta del juicio, está exenta de principio de inmediación y de contradicción, ¿no? Sin embargo, pues el juez valora si esa prueba cumple con los principios de pertinencia y admisibilidad que son aplicables. ¿Cómo así? Es decir, si vemos de que con esa declaración que existe por escrito de esa persona, un ejemplo, que ya falleció, ¿qué tan útil va a ser esa prueba para que obre como prueba de referencia? Entonces, el juez es quien finalmente nos dice si admite o no, o inadmite la prueba por ser pertinente, conducente y útil a los hechos que están puestos en su conocimiento y si no, simplemente la inadmite. Siguiente. Siguiente. En materia de la prueba anticipada, decimos de ¿qué es la prueba anticipada? Pues la prueba anticipada es esa que se practica antes del juicio oral. Un ejemplo de prueba anticipada son los allanamientos, las interceptaciones, son pruebas que son practicadas antes del juicio oral. Entonces, los registros a comunicaciones, a personas, esas pruebas anticipadas deben cumplir unos requisitos. Por ejemplo, son de competencia del juez del control de garantía, practicar la prueba, es decir, para no contaminar al conocimiento, para que en el momento en que el debate probatorio se siente, pues la prueba ya esté admitida y no hemos contaminado al juez con estas evidencias. Siguiente. ¿Quién puede solicitar la prueba anticipada? La puede solicitar la Fiscalía o la Defensa o el Ministerio Público, siempre y cuando estos pues, ¿cómo se dice? Se me olvidó el nombre. Siempre y cuando estos tengan funciones de policía judicial o hayan tenido a través de un investigador esa condición especial. Siguiente. Ejercicio de la prueba anticipada. Entonces, esto es un ejemplo. El defensor en un proceso de homicidio solicita la práctica de una prueba anticipada de un testimonio de quien sufre cáncer gástrico avanzado. Ese testigo es la única persona que puede declarar que él estuvo en la noche de los hechos departiendo con el acusado en su residencia donde jugaron cartas y tomando aguardiente y que él de allí no se movió. Esta prueba anticipada le sirve a la defensa para efectivamente
demostrar su teoría del caso, ¿no? Siguiente. Frente a la prueba ilícita, siguiente. Tenemos que es la obtenida con relación a las garantías fundamentales y que vulnera el principio de legalidad. Entonces, cuando decimos que la prueba ilícita está reglamentada incluso en la Constitución y, por tanto, una prueba que sea adquirida de manera fraudulenta, pues es excluida de inmediato. Siguiente. ¿Cuáles son las reglas de exclusión? Generalmente, toda prueba violatoria de las garantías fundamentales es nula y debe excluirse. ¿Quién alega esa exclusión? Pues la alega la parte a quien no le conviene esa prueba. Entonces, debe estar atenta pues, para decir de que sustentar por qué es una prueba ilícita para que el juez no la admita y la excluya. Asimismo, pues, toda prueba derivada del nexo causal de una prueba ilícita es también nula y debe excluirse. Toda prueba cuya existencia solo puede explicarse como un medio de prueba ilícito también es ilícita y debe excluirse. Un ejemplo de esto es en un allanamiento. Entran a allanar una residencia y en esa residencia resulta que es un inquilinato y tenían que registrar el sitio donde dormía Pepito Pérez. Pero la policía registra todas las habitaciones, a pesar de que la orden era sobre un registro donde vivía Pepito Pérez, resulta registrando otras áreas que no incumbían. Ahí encontramos que pueden haber pruebas ilícitas en el sentido de que, bueno, enfoquemos el ejemplo en el área de que en una habitación que no era de Pepito Pérez, sino de Juan, encontraron estupefacientes. Esa prueba, que nada tiene que ver con lo que está en investigación, quieren hacerla valer. Ahí se puede alegar que fue adquirida de manera ilícita y que no había una orden para un registro, una vivienda un registro de esa persona. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto a la prueba ilícita, era básicamente eso, y los medios probatorios en materia penal son, como ya lo dijimos, la prueba testimonial, prueba pericial, los elementos materiales físicos, evidencia demostrativa, prueba documental, prueba de referencia y la prueba anticipada. Y las ilícitas, pues, son las que son en contra de los derechos y garantías fundamentales de las personas. Esto es la capacitación en materia de medios de pruebas y prueba anticipada en materia penal. Bueno, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Creo que nos quedó suficientemente claro, porque inclusive uno verifica y la única inquietud que tengo aquí es a dónde nos pueden enviar las ayudas. La persona que está contactando, por favor, con el correo de centrodeestudios@derechopropiedad.com y ahí con mucho gusto le informamos el medio para enviar las ayudas. No veo inclusive que haya preguntas porque quedó suficientemente claro. Esa clase magistral que dio sobre el material, los medios de prueba y la prueba anticipada fue muy claro, muy específico y sobre todo con manejo de casuística, doctora. Muy bien, excelente su capacitación. Espero que las personas que hayan participado el día de hoy hayan sacado el máximo de provecho y hayamos aprendido, hayamos recordado muchos medios de prueba que realmente a veces no los utilizamos y que en derecho es importante utilizarlos. Aprovecho esta oportunidad y voy a tomar unos minutos esta vocería que no hace parte de la capacitación para felicitar a la doctora Mónica Castaño, directora jurídica de la empresa Derecho Propiedad, el día de su cumpleaños. Doctora, desde casa le enviamos un abrazo y que sea un día muy feliz. Lo mismo aprovecho para la doctora Andrea Játiva de Cali, que ayer cumplió años y se me pasó, pero hoy no es tarde para
desearle que siga cumpliendo muchos años más. A todos los presentes. Muchas gracias. No hay preguntas, no hay intervenciones, entonces les damos nuestros más sinceros agradecimientos por su asistencia. Mañana hay una parte probatoria, pero en materia civil, que también es importante, porque son complementos que se hacen en la medida en que vamos avanzando con las capacitaciones para tener un solo tren de capacitaciones y aprender muchas cositas de lo que nosotros a veces olvidamos. A todos, muy gentil por su asistencia. Dios los bendiga. Feliz día para todos y cuídense mucho. Quédense en casa.